En la película Memorias de un caracol, nuestra protagonista Grace Potter se lleva los reflectores al contar la historia de su vida. Nos la cuenta de una manera tan elocuente, detallada y emotiva que hace que nos conmovamos y lloremos de principio a fin. Pero ella tiene una característica muy particular. Tiene una enfermedad de nacimiento: labio y paladar hendido. Grace es operada después de un tiempo y todo parecía resolverse, pero Grace no comprende y aparentemente nunca se pregunta por qué nació con esa enfermedad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca has visto una persona con labio y paladar hendido que provenga de una familia acomodada? ¿O por qué la gran mayoría de gente que tiene hijos con este padecimiento recurre a fundaciones para poder ser tratados? Me gustaría decir que es una mera casualidad, pero no. La principal causa de que Grace naciera con labio y paladar hendido fue el haber nacido en un contexto de escasez, la falta de recursos de su familia. Y así como el labio y paladar hendido de Grace, existen muchas otras enfermedades que tienen 1000 estudios, los cuales nos exponen que es por una mutación de tal gen, que es hereditario y 1000 explicaciones más, que si bien son ciertas, tienen un trasfondo muy diferente, las llamadas enfermedades de la pobreza. Grace tuvo la fortuna de poder haber nacido y vivir una vida llena de experiencias, pero no todos pueden correr con la misma suerte. En algunas zonas de África, 1 de cada 12 niños no logra nacer debido a la pobreza en la que vive. Este dato es abrumador cuando lo comparamos con la tasa de Europa, en donde 1 de cada 4000 bebés no puede nacer. Estamos hablando de un 33.000% de diferencia entre la posibilidad de vivir entre un grupo y otro. Pero bueno, ya les tocó nacer en un contexto de pobreza. ¿Por qué no dejan de quejarse? ¿Por qué no se ponen a estudiar y trabajar para salir de donde están y gozar de buena salud? ¿Acaso son tontos? ¿Son menos inteligentes? Pues digamos que de nacimiento no son menos inteligentes, pero en la forma en la que se alimentan sí hace que sean menos capaces. Las dietas altas en índice glucémico se asocian con dificultad de concentración y falta de atención. Los niños que consumen altas cantidades de azúcar presentan dificultades para estar atentos en la escuela y en sus actividades diarias. Por otro lado, el cerebro necesita un aporte mínimo de aminoácidos para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina. Los niveles bajos de serotonina durante el desarrollo dan como resultado una disminución del aprendizaje, del razonamiento y de la memoria. Además de que el tipo de grasa que se consuma también afecta la función intelectual y mental. Las grasas saturadas se han relacionado con el deterioro cognitivo, o sea, una menor capacidad cerebral. Y quiero contarles un secreto. Las comidas e ingredientes llenos de azúcares y grasas saturadas son las más económicas, las que las familias en contexto de pobreza pueden pagar. El cerebro necesita nutrientes de buena fuente para su formación, desarrollo y funcionamiento. Muchos estudios nos dicen que numerosos aspectos de la cognición, como la memoria, razonamiento, atención y coeficiente intelectual, están ligados a una dieta adecuada. Y por otro lado, el deterioro cognitivo como la demencia, depresión, enfermedad de Alzheimer, Parkinson y muchos etcétera están ligados a una mala dieta. Imagínate que un día despiertas y te cuesta trabajo razonar problemas sencillos del día a día. Si es mejor irte en metro, tren o en auto para llegar a tiempo a tu trabajo o a la escuela. Además, no te puedes concentrar en lo que te pide tu jefe en el trabajo. No logras ponerle la suficiente atención. O en su caso, no puedes concentrarte en las clases porque no logras comprender del todo lo que te está diciendo el maestro. Y al final del día no puedes recordar con claridad lo que viste en la escuela y mañana tienes un examen. Sería una pesadilla, ¿no? Ahora imagínate que eso te pasa a diario por el resto de tu vida. Hay un meme que cuando lo vi me dio mucha risa que dice que ahora ya nadie es tonto, que todos tienen TDAH. Pero este meme puede tener un poco de verdad. ¿Nunca han visto un compañero en el trabajo o en la escuela que tiene un potencial enorme? Unos destellos de brillantez que pocas veces has visto pero parece ser que no lo aprovecha. Eso que la gente joven suele llamar tazo dorado. Pues te tengo una noticia. Puede ser que esa persona no sea floja ni tonta o que esté desaprovechando su inteligencia, sino que desde muy pequeña su alimentación fue tan mala que su cerebro nunca va a alcanzar su verdadero potencial. Porque sí, hay múltiples reportes que nos dicen que un niño brillante, de esos que aprendieron a leer y escribir solitos, que sabían sumar desde los 4 años sin ayuda, que se alimenta mal, va a terminar siendo menos prometedor que un niño de inteligencia normal y que se alimenta bien. Entonces, el entorno de escasez no permite que hayas alcanzado tu máximo potencial escolar ni laboral, no permite que hayas alcanzado tu máximo potencial desde que tu cerebro se estaba formando. Tan solo imagínate de cuántas mentes brillantes nos habremos perdido por el deterioro de su cerebro debido a una mala alimentación, y sin contar a las personas que abandonaron la escuela por tener que trabajar. La pobreza y la mala salud están relacionadas. Los países en vías de desarrollo tienden a presentar peores resultados en materia de salud que los países más pudientes o de primer mundo. Y dentro de estos propios países de primer mundo, las personas pobres tienden a tener más problemas de salud que las acomodadas. La mala salud y los bajos ingresos son una situación que se retroalimenta. La pobreza está íntimamente relacionada a la mala salud, y la mala salud hace que se tengan gastos extras en consultas médicas y tratamientos, haciendo que el dinero disponible se vaya a atender estas enfermedades. Y si estas enfermedades no se atienden, puede traer consecuencias que limitan la capacidad de trabajo de los individuos, es decir, no van a poder trabajar y no van a tener dinero. La pobreza es un círculo vicioso, porque la falta de recursos crea mala salud y la mala salud crea pobreza.
La única certeza que tenemos es que solo tenemos esta oportunidad de vivir. Deberíamos hacerlo de manera plena, sana y con una buena expectativa de vida, pero no es así. En los países más pobres, el 36% de las defunciones son de menores de 15 años. Para los países de medianos ingresos, el índice baja un 10% y en los países de ingresos altos es solo del 1%. Entonces, no solo viven mejor, sino más. Un contexto de escasez hace que se esté más expuesto a mayores riesgos ambientales, como la falta de servicios básicos en la casa, peligro de asalto y los servicios básicos como el seguro médico personal o de auto son más costosos para cubrir estas zonas. Hay muchos coaches motivacionales o gurús que nos dicen que hay que comer basura por muchos años para después comer caviar, pero cuando comes basura por muchos años tu cerebro ya está podrido. Que el buen samaritano no te regala el pez, sino te enseña a pescar, pero si no comes bien en el proceso, difícilmente serás un buen pescador. Por eso la gente que viene de un contexto de escasez y sale adelante se le considera como brillante, se le glorifica, porque al ser casos tan únicos hay que resaltarlos, hay que decir que si esa persona pudo, todos pueden, cuando la realidad es más compleja que eso. De hecho, hubo un influencer que quiso probar que se podía salir de la pobreza si se ahorraba cada centavo y después lo invertía en negocios. Ya saben, mentalidad de tiburón. Y no le salió. No pudo lograrlo y se rindió a la semana. No aguantó más de una semana en la pobreza. Y eso que él en teoría ya es millonario. Ya sabe cómo hacerle. Se sabe y está comprobado que el mejoramiento de la salud genera mayor riqueza y aumento en la productividad. Los niños sanos están en mejores condiciones de aprender, mientras que el adulto sano, sostén del hogar, está en mejores condiciones de trabajar y mantener a su familia. Con esta información no busco polarizar alguna idea, solo pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso. Es decir, concentrar los recursos en mejorar y proteger la salud de los pobres, porque sí, la buena salud genera más riqueza y la mala salud genera más pobreza y por ende peor salud. Rudolf Virchow, considerado como el padre de la patología y quien desarrolló conceptos como la embolia, trombosis, flebitis y quien describió por primera vez la leucemia, dijo una frase célebre: más le temo a la pobreza que al bacilo de Koch. A mediados del siglo XIX, el bacilo de Koch producía alrededor del 25% de muertes en Europa. Ahora, ser don patólogo y decir temerle más a la pobreza que a una sentencia de muerte es mucho decir. Otra frase que se le adjudica es: los médicos debemos ser los abogados de los pobres. Y sí, esta frase debe apuntar a un derecho de salud universal. Otros personajes como Frederick Banting y Charles Best, quienes lograron producir insulina de manera artificial por primera vez en el siglo XX, vendrían la patente solamente por $1, haciendo mención que el invento no les pertenecía, sino que era propiedad de la humanidad. Muchas de las más grandes mentes en la historia de la medicina concuerdan que la salud debería ser accesible para todos y no solo para unos cuantos. Que la salud es un derecho humano y no una forma de que algunas personas se llenen los bolsillos. La salud se ha desarrollado por y para la humanidad. Tener la cura para algún padecimiento, que haya suficiente para todos, y negarles el acceso es algo muy tétrico e inhumano. En las zonas con menor acceso a un buen ingreso, las principales enfermedades que atacan y causan defunciones en sus habitantes son principalmente de origen infeccioso, enfermedades que en los países desarrollados ya no son un problema de salud pública. Y me gustaría decir que si ya tuviste la suerte de nacer, de alimentarte medianamente bien y no has contraído ninguna infección, ya la libraste, pero no. Eso solo es la punta del iceberg. La pobreza es también una de las grandes responsables de las enfermedades mentales, del estrés, la depresión, desintegración de la familia, de suscripciones de la vida y toxicomanías. ¿O a poco sí creyeron lo que dicen los influencers de que la gente sufre de alcoholismo porque son huevones y son tontos? La pobreza suele perseguir a las personas y ejerce su influencia destructiva desde antes de la concepción hasta la defunción de las personas, y no hay medicamento para ella. La pobreza es como el agua en las inundaciones, descompone todo lo que toca y arrasa todo a su paso. Es como la humedad, se mete en cada rincón de la casa y crea podredumbre con el paso del tiempo. Es un enemigo silencioso, nunca anunciado, que te rodea, pero sabes que está ahí y difícilmente puedes escapar de ella. Es momento de entender que la peor enfermedad que existe en el mundo y afecta a la gran mayoría de la población es la pobreza. Que en los artículos científicos ya se ponga como factor predisponente ser pobre. Que se sepa que muchas enfermedades y defunciones son por la pobreza. Que se sepa que la pobreza es un cáncer, pero que enferma y duele más. Mi intención con esta información no es quitarle la esperanza a nadie, sino todo lo contrario. Llenar de energía para crear conciencia sobre el tema y exigir que se atiendan las necesidades de las personas más vulnerables. Poner en el foco que la pobreza es una enfermedad, una que enferma y crea más sufrimiento que cualquier otra. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Chao.